¿Qué tal? Nuevamente te saluda tu amigo Gabo Martínez. Nos vamos a ir a abrir lo que es una cuenta en Galant. Aquí vamos a ver, ya yo elegí el país español. Vamos a colocar. Y nos registramos. Ok, creo que por aquí tuvo un problema. Vemos lo que es el país México. Pensé que ya lo había registrado. Perdón. Ok, ponemos México y ahora sí registrar. Ok, aquí viene los datos, ¿sí?, que tenemos que poner. En este caso aquí es para colocar si tienes algún referido, si viene recomendado por alguien. Tipo de cuenta, individual, ok, plataforma MetaTrader, moneda dólar americano, tipo de cuenta. Vamos a abrir nosotros una cuenta estándar. Yo te recomiendo que siempre, si abras lo que es una cuenta estándar, ya que te va a permitir trabajar mejor con el simplificador. Y el apalancamiento te recomiendo que esté 1.100, ¿sí? Y el monto depositado, ¿sí?, le vamos a poner que es de $250. Ok, vamos a llenar los otros datos. Fecha de nacimientos. Ok, colocar la dirección. Ya está aquí. Los 2 años. Ok. Aquí vamos a colocar. Veamos siguiente. Ok, aquí le ponemos autónomo, ingeniero. Ok, ingreso anual, le vamos a poner lo mínimo.
Aquí le pones, vas a poner aquí empleo, aquí le vas a poner que no, y en esta parte, ¿sí? Aquí le pones pues, nunca, igual aquí, para que no te metas en líos de nada. Aquí le pones que sí, aquí le pones que no, y le pones guardar y continuar. Le pones que estás de acuerdo. Le pones que estás de acuerdo nuevamente. Sí. Pones que sí. Aquí vas a mandar tu la parte de tu identificación, ¿sí? Con la que tú vas a validar tu cuenta. Ok, y aquí seleccionas la imagen, en este caso voy a seleccionar aquí el archivo, cargar documento, muy bien, le damos en ok, aquí vamos a poner la parte de lo de factura de servicio, otra prueba de domicilio, yo voy a poner lo de lo que es el banco, sí, aquí tengo ya, cargar documento, completar, ok, aquí no vamos a poner nada, he terminado con la carga. Y ya aquí solamente le vas a poner en financie su cuenta. Y vienen varios puntos, ¿sí? Aquí nos dice que lo mínimo es de $250 para iniciar tu cuenta real. Y vienen las diferentes formas en que tú puedes hacer, ¿sí? El método de pago. Puedes utilizar lo que es Visa, Mastercard, aquí tarjeta de crédito, igual por vía Skriller, ¿sí? Neteller, y de esta forma vas a realizar el cargo, ¿sí? A lo que tú vayas a realizar. Por ejemplo, le vamos a poner aquí $250. Le vamos a poner aquí, no sé, con esta opción, ¿sí? Y ahí te aparece lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, ¿sí? O puede ser aquí, o estas otras opciones, ¿sí? Pero vienen varias formas de realizarlo, ¿sí? En este caso, pues igual, la que, la que se te acomode mejor, o haces una transferencia electrónica a lo que es este, este banco, ¿sí? Y así es como vamos a realizar nuestra cuenta en el broker Galant.
o en caso de que tú vayas a realizar un pago con una tarjeta, lo puedes hacer, por ejemplo, con esta parte, ¿sí? de Skrill, y vas a hacer el depósito. ¿Sí? Aquí te va a redirigir a la página. Tú pones los datos, ¿sí? de tu número de tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, y le colocas pagar ahora, ¿sí? Y va a ser el pago mediante Skrill, y ya de ahí se va a realizar lo que es tu cuenta del broker. Y de esta forma es como nosotros estamos abriendo las cuentas en Galant, que es un poco más sencillo que RevMarkets. Ok, y una vez abierta tu cuenta en lo que es el broker, perdón, ¿sí? Y que la hayas enlazado con tu MetaTrader 4, vas a enlazar tu MetaTrader 4, tu cuenta igual de tu broker, al simplificador. Aquí en este caso, aquí te va a aparecer el número de cuenta que te dio el broker, que te debió de haber enviado a tu correo, y aquí vas a colocar tu contraseña, y aquí vas a colocar, ¿sí? Si vas a trabajar con forex.com, si vas a trabajar con RevMarkets, que es el mismo aquí, ¿sí? En este caso Tallinex, si es de Estados Unidos también, o aquí con lo que es Galant, y una vez que hagas eso, ¿sí? Ya tú metes tu contraseña y le pones salvar. Ok. Entonces, una vez que ya la tengas, te va a aparecer aquí nuevamente tu número de cuenta, ya que le diste en salvar. Y empieza. Aquí me dice que usted necesita ajustar su asignación de riesgo para recibir operaciones. En este caso nos vamos a mi asignación. Y vamos a colocar la parte de lote fijo. Yo le voy a colocar lo que yo tenía, que era .05, que recordemos que .05 es igual a 50 centavos por cada pip que tú vas a utilizar en cada operación. ¿Sí? Si hay una operación que va a ganar 100 pips, ¿sí? por .50, tú vas a tener una ganancia de $50. Entonces le ponemos aquí actualizar, va a quedar guardada. De esta forma vamos a ver que ya aparece en mi MetaTrader 4. ¿Sí? Aquí vamos a ver que todavía no aparece mi dinero, ¿sí? Y todavía no está activada. Entonces esto va a tardar algunos minutos, pero aquí debe decir online, y aquí debe decir mi balance que tengo en mi cuenta. Y de esta forma es como vamos a enlazar el MetaTrader, y aquí vamos a ver las operaciones que hay de Wealth Generator, las que están actualmente operando, ¿sí? en estos momentos, y las operaciones que ya estaban. Y aquí vamos a ver que todavía no aparece, ¿sí? mi cuenta. Y pues bueno, así es como se va a enlazar lo que es el broker con tu MetaTrader 4. Espero que toda esta información te haya servido. Mi nombre es Gabriel Martínez, todo el mundo me conoce como Gabo Martínez. Me puedes encontrar en Facebook como Gabo Martínez S, o aquí en mi canal te voy a dejar lo que es mi nombre. ¿Sale? Cuídate mucho, que tengas excelente día, y cualquier duda que tengas, por favor no dudes en escribirme. Saludos, cuídate. Hasta luego.